Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, como es el derecho al nombre en el Perú. Cada ser humano es único e irrepetible. Cada uno de nosotros tiene voluntad propia y libre albedrío. Eso lo sabemos todos. Pero ¿cómo nos diferenciamos jurídicamente de los demás? Es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Introducción. Todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y debe dársele un nombre. Este tema es de gran importancia. Es uno de los temas más complejos en lo que respecta al derecho, debido a que su contenido abarca una gran importancia, tanto dentro del ámbito social como en el jurídico, porque es el signo que distingue de por vida a cada una de las personas, permitiendo su identificación e individualización. La identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, porque le permite adquirir otros derechos fundamentales a lo largo de su vida. En el Perú, el 99% de personas cuentan con un DNI, mientras que el 1% no tiene aún un documento de identidad, como es en las zonas de la sierra y selva, donde aún persiste ese nivel mínimo de personas no documentadas por las lejanías de las comunidades nativas y campesinas, y en otros casos debido a la dificultad geográfica de llegar a ellas. Recientemente se elaboró un plan de acción. La meta es lograr que el 1% de la población peruana sin DNI, equivalente a 333.566 personas, obtengan su identidad y puedan ser reincorporada en el modelo de desarrollo y de inclusión social que prime en el país. El derecho al nombre en el Perú. Para poder ejercer nuestros derechos básicos, como trabajar, formar una familia, ejercer un voto, recibir los servicios públicos de educación y salud y estar bajo el ámbito de la formalidad, es importante tener un documento que nos permita identificarnos ante la sociedad, lo cual se hace efectivo a través de la inscripción del nacimiento en las oficinas de registro de Estado Civil. Sin embargo, en América Latina muchas personas no tienen un acta de nacimiento, menos un documento de identidad, privándose de algunos servicios públicos. El Perú no está liberado de este problema. Desde el 2010 se comenzó a otorgar un DNI a los niños y a fortalecer un registro adecuado de los nacimientos y de identidad en general. La identidad es la imagen de la persona que se proyecta a través de rasgos y signos característicos que son inherentes a ella y que la diferencian de los demás. La identidad es el sello característico de cada persona, considerando los aspectos culturales, lingüísticos, religiosos y sociales que conlleva a que la persona se reconozca a sí misma y se distinga de las demás, presentándose con un nombre y una identificación. La negación de los derechos civiles. Los derechos humanos poseen una serie de características que los identifican. Son universales, indivisibles, integrales, interdependientes, complementarios, irrenunciables, inviolables y no se puede suspender, salvo en casos excepcionales y de una manera temporal. La nacionalidad de origen de una persona se atribuye por el hecho de nacimiento. Según el estado de que se trate, le dará al niño o a la niña la nacionalidad de sus padres o la del estado del territorio donde nace, independientemente la nacionalidad paterna o materna. La aplicación de uno u otro principio depende de la política migratoria y necesidad de la población de cada estado, realizando por los propios estados internacionales. Contiene una serie de normas sobre los derechos civiles y políticos de todas las personas. Los derechos civiles de todo niño en el Perú. Todo niño, sin discriminación alguna, por razones de raza, color, sexo, lengua, religión, origen nacional o social, fortuna o nacimiento, tienen derecho, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado, a las medidas de protección que exige su condición de menor. Deben ser registrados inmediatamente después de su nacimiento y debe dárseles un nombre. Todo niño tiene derecho de adquirir una nacionalidad. En el artículo 24 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, reconoce el derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición de menor lo requiere. La aplicación de esta disposición entraña, por consiguiente, la adopción de medidas especiales para proteger a los niños, además de las medidas que los Estados deben adoptar en virtud del artículo 2. Legislación del Código Civil. El Código Civil le dedica 69 artículos del 34 al 101 a todos los actos que tienen que ser inscritos en el registro del Estado Civil. Los artículos del número 34 al 55 hablan de las disposiciones generales relativas a los actos del Estado Civil. En el mismo código, el artículo 34 dice: los actos del Estado Civil se inscribirán en los registros destinados a este fin y expresarán la hora, el día y el año en que se inscriban. En relación a cómo debe ser redactada un acta, se establece, en este sentido, señala que toda acta del Estado Civil debe anunciar el año, el día y la hora en que se levanta el acta. Actas de nacimiento. Es un documento inscrito por el cual se deja constancia de la sucesión de un acontecimiento determinado, convirtiéndose en la misma en la certificación oficial de ese hecho en cuestión, es decir, cuando sea necesario comprobarlo, no habrá más que dirigirse a la misma para comprobarlo. Generalmente, las actas se realizan bajo una autoridad competente, con la presencia de testigos, y en la misma se deja precisa constancia del día, la hora y la fecha, y las partes que la suscribieron. Son los padres del recién nacido quienes deben llevar a cabo este trámite, y en tal acta quedará registrado el nombre completo y el apellido del niño, los nombres y apellidos de sus padres, la fecha, la hora, el lugar y del nacimiento. Luego de esta acta quedará archivada en el lugar de nacimiento que corresponda, y se les extenderá una copia del original a los padres para que la tengan consigo para la realización de los diferentes trámites que se les pide. Entonces, como conclusión podemos decir que el hecho de no tener documentos legales de identidad, como puede ser las actas de nacimiento, las residencias, entre otros, es una violación a los derechos de toda persona y tiene consecuencias graves por parte del Estado y sus leyes. Necesitamos un documento con el cual podamos identificarnos y también poder ejercer algunos derechos, como es el voto y los demás derechos, como son los derechos a los servicios. El Perú debe preocuparse más en las zonas altas, ya que podemos ver que en las zonas de la sierra y selva existe gran cantidad de personas indocumentadas, por falta de atención que se les da por parte del Estado, y muchas veces esos lugares son olvidados, y por ende las personas no tienen un documento de identidad. Los padres deben tener más conciencia y asumir la responsabilidad de tener un hijo y no negarles un derecho tan importante como es el derecho a la identidad. Muchas gracias.